El inicio. El descubrir el porqué de las cosas, la aceptación de los errores. La despedida de esos recuerdos, y la formación de un futuro brillante. La idea básica del ser humano es que naces, creces, te reproduces y mueres. Un ciclo natural en todo ser vivo. Es algo bastante sencillo de comparar entre animales, plantas, hongos, bacterias, etc. Pero si soy sincero ante mí mismo y los demás, el ciclo de la vida no expresa en su totalidad lo que realmente significa vivir. Quizás nos da de antemano una sentencia clara de que nada termina, pero al mismo tiempo todo acaba. Es algo confuso en verdad, y no es al punto al que quiero llegar en este momento. Muchas personas argumentan no saber expresarse, reprimir todas sus emociones, alimentar su miedo más profundo, y a la hora de afrontar la realidad, preferir el silencio y la penumbra antes que alzar la cabeza y enfrentarlos. Es algo triste de discutir, porque sé con seguridad que es muy probable que cada uno de los seres que caminan en la Tierra han tenido esa inseguridad, y no solo eso. Ni siquiera es su culpa, la evolución nos obligó a deformarnos a nosotros mismos para sobrevivir a merced de los cambios en nuestro entorno, doblegar cada una de nuestras células y ponerlas en duda de si hicieron las cosas bien o si tienen que mejorar. Pero he aquí la pregunta del siglo, ¿de qué nos sirve que nos cuente todo esto? ¿Porque tendríamos que leer atentamente los pensamientos de un ser entre millares? ¿Para qué? No lo sé. Yo no tengo la respuesta a eso. Sin embargo, sé con seguridad algo. Cada palabra que escriba, no importa qué tan corta o extensa sea, siempre tendrá miles o infinitos significados, cada uno con sus propios sentimientos, interpretaciones, ambiciones o incluso comparaciones. El mundo me brinda la posibilidad de aumentar en poco menos de un 0,001% su riqueza, y estoy dispuesto a hacerlo por más pequeño que sea mi aporte, sin importar si existe una meta final o no, sin preocuparme porque sé que mi mano llegará a alguien y le brindará algo que posiblemente necesite. A la vida yo la veo como una casa en medio de un montón de matorrales, árboles y sinfín de cosas que no sé, todo dejado atrás por tus antecesores. Al final tú eres el que decide si decorarla, arreglarla, crear un lugar al que desees regresar, o salir a explorar con la esperanza de descubrir el verdadero lugar al que perteneces, crear algo nuevo, aprender cosas nuevas, conocer gente que tomó diferentes decisiones o tiene diferentes aspiraciones. Vivir es algo que mezcla todo lo que a tu corazón acelera o desacelera, regulándolas con lo que tu cerebro percibe y comprende, e impulsando cada acción con los sentimientos que tu espíritu transmita. Vive para ti, pero cuidando de lo que más amas. Construye tu propio camino, pero ten en cuenta que algunos caminos se juntan y nunca se vuelven a separar. Experimenta y aprende todo lo que puedas y cuando llegue el tiempo, enséñale a alguien cómo fue el camino que recorriste y aconsejarlo en el suyo. Gracias. Rayos de luz se empezaban a resaltar en el horizonte del este de Japón. Los pájaros empezaban con sus cantares mañaneros. 19 de abril marcaba un calendario de hormigas. Junto a este, un televisor de poco menos 2 años en uso, en este se podía ver el reflejo de una escena de la más pura expresión de cariño. Un par de pequeños, tranquilamente dormidos y abrazados el uno del otro, mientras una sonrisa sobresalía del rostro de ambos. En otra parte del apartamento en el que dormían, el viento que se percibía a través de la ventana resultaba reconfortante y gentil, rozando con lentitud la superficie de una mujer, que bebía con calma una taza de té de manzanilla, mientras observaba una foto algo antigua de su familia. La paz del lugar era indiscutible, pero para todo hay tiempo. El timbre de la casa sonó, e Inko sin mucha sorpresa se levantó del sofá en el que se encontraba dirigiéndose a la entrada. Al llegar al portón y abrirlo sin mayor preocupación, pudo observar quién estaba llamando a la puerta, la única reacción que se reflejó en su rostro fue plena alegría y melancolía. Tomó su mano en silencio y la posó en su rostro, sintiendo el calor que esas manos llenas de cicatrices pueden llegar a transmitir. Sin mucha prisa le dio paso para que prosiguiera al departamento de la susodicha. El silencio era dominante en estos instantes, pero era lo único que requerían para entenderse. Buenos días, Inko, dijo el hombre de traje oscuro, se percibía paz en su rostro. Buenos días, Isashi, respondió la antes nombrada, una sonrisa fugaz adornó su rostro y el silencio volvió a dominar el lugar. Las palabras no resultaban necesarias, él la miraba y ella a él, no necesitaban nada más. Lo que se tenía que decir ya era cosa de ayer.
El hoy eran ellos dos, no más, y con eso bastaba. La ventisca cálida mañanera seguía entrando por un ventanal desde el que se podía ver un bosque de frondosos donde en su interior esperaba una casa del árbol a medio hacer. Presente en la mansión Yaoyorosu, la luz entraba por las cortinas sin mucha prisa, revelando a un par de peliasabaches abrazados el uno del otro, las sábanas cubrían su desnudez a medias mientras ellos charlaban amenamente. Alice llamó la atención de su esposa, quien se encontraba reposada en uno de sus hombros. «Dime, cariño», preguntó en respuesta a su llamado. «¿Cómo es ese chico con el que se encuentra Momo?», dijo mirándola a los ojos con un tono de preocupación. «Como te lo digo, hablo pensativa, se podría decir que es un buen chico. La primera vez que hizo contacto con Momo, cuando lo fuimos a visitar, se le notaba algo sorprendido, pero según fue pasando la tarde, pude ver que en realidad es alguien bastante alegre, trataba bastante bien a Momo en el sentido de respeto y amistad, y para mi sorpresa resultó teniendo la misma afición que mi pequeña por los libros y demás cosas relacionadas. Es bastante tierno, amable y hasta se disculpó por lo que no hizo jeje». Tomó una breve pausa para respirar. «También recuerdo verlos abrazados plácidamente sin ningún tipo de derroche de impureza», culminó su respuesta. «¿Algo más?», preguntó aún con un poco de intriga y seriedad. A Momo, la vi extremadamente feliz, como cuando pasábamos fines de semana completos junto a ella. Takeshi, él la hace feliz de maneras indescriptibles, y estoy bastante segura de que es recíproco el sentimiento», aseveró regresando a ver a su marido, quien tenía la vista enfocada en el techo. Él sabía de primera mano que su esposa no es alguien de decir cosas increíbles de las personas muy a menudo, confiaba en su palabra. Pero lo que en realidad lo carcomía por dentro era una decisión que había estado preparando para vivir más a gusto con su familia. Con la llegada de aquel pequeño a la vida de su hija, sus planes de convivir de mejor manera con ella podrían verse afectados, y no porque él la ataree mucho ni nada. «Alice, tengo que comentarte algo», dijo mirándola de regreso. «¿Qué es lo que ocurre, amor?», preguntó sin apartar la vista de su marido. «¿Recuerdas la idea de que nos mudásemos a una casa cercana a la sede principal en Tatooine?», preguntó con algo de tristeza. «Un momento, ¿me estás diciendo que justo cuando tu hija logra desarrollar un vínculo con alguien más lo quieres romper así nomás?», respondió exaltada ante lo dicho por su cónyuge. «Claro que no, sé lo mucho que han conectado mi hija y ese pequeño. Soy totalmente consciente de ello, y si por mí fuera lo dejaría que hasta se casase con ella si la hace tan feliz. Pero, amor, sé consciente de que nosotros no estaremos para siempre, que quizás un día de estos nos ocurra cualquier tipo de cosa y no pudimos darle la infancia que necesitaba a nuestra pequeña. Con lo que me has dicho es más que suficiente para que entienda que mi hija está totalmente enamorada de ese muchacho. Me alegra y a la vez me desconcierta, solo deseo cumplir de todo corazón mi labor de padre. Quiero que no me recuerde como un viejo decrépito mancillado hasta el hartazgo del trabajo», recalcó ante la duda de su esposa, mientras se tomaba de la cabeza con una mano. «Quiero que mi hija pueda tener la confianza de que siempre seremos sus padres y nos permita en un futuro observar cómo prospera», concluyó regresando a ver a su esposa. En ese momento Alice recordó por completo con el hombre que se casó. La fortuna que poseen hoy en día fue gracias a inconmensurable esfuerzo de su esposo, que todo lo vio perdido, que sufrió como niño con padres que murieron a temprana edad, una persona que salió adelante mediante esfuerzo, dedicación y bastante sangre. Un ser más que no se rindió, alguien que sobresalió cargando consigo el peso de su pasado, alguien que no tuvo una representación de figura paterna, pero que no demuestra su debilidad, alguien que logró formar un hogar a pesar de llevar marcas que nunca se borrarán. Se enamoró de ese hombre porque no se victimizó ante el mundo, siendo pocas personas las que saben su pasado. Takeshi, yo no sé qué decir. Yo también quiero que cuando seamos más ancianos Momo nos siga viendo como sus padres, que nos ame como lo hace ahora. Pero, arruinar la felicidad que tiene en estos momentos no es una opción viable. Por el momento dejemos este tema abierto, y vayámoselo presentándoselo a Momo. Sé que ellos dos tienen un excelente futuro por delante, más aún con lo que sueñan ser, jeje, dijo tomando del rostro a su marido mientras le acariciaba con ternura. No es por sonar como mal padre, pero, ¿qué quieren ser esos dos pequeños?, preguntó el padre mientras posaba su mano sobre la de su cónyuge. Ellos quieren ser héroes. Presente con Inko y Sashi. ¿Qué ocurre, Inko?,
Preguntó el galante hombre observando cómo su esposa se había quedado estática mirando por la ventana y soltaba una lágrima por uno de sus ojos. ¿Es en serio lo que me estás diciendo acerca de Izuku? Preguntó casi entre sollozos volteando la mirada en dirección a él. No tengo ni la menor duda de ello, Inko, de hecho me llevé los resultados que tenían sobre él, contestó mostrando un par de papeles que describían a medias la anomalía única de los pequeños. Hisashi no dijo palabra y más para abrazarlo de felicidad. Verla así de alegre a su esposa era reconfortante, todo el tiempo la vio apaciguada y melancólica ante los problemas, y darle una alegría le aviva el corazón con la llama de la alegría. Sentirla entre sus brazos le recordaba al tacto de su madre, sentir ese calor era único y especial. Con una sonrisa la separa un poco de él para limpiar sus lágrimas. Esperemos que Izuku no termine siendo tan llorón como yo, dijo la madre del pecoso. Jeje, yo no me quejaría, contestó cómicamente. Estuvieron mirándose perdidamente por un par de minutos hasta que una idea saltó de la cabeza del adulto mayor. Inko, ¿puedo pasar a ver a Izuku? Si no mal recuerdo me dijiste que está dormido junto a una amiga, preguntó un tanto bromista. Con gusto, primero déjame reviso si siguen dormidos, no creo que Izuku esté listo todavía, respondió a manera de susurro en caso de que ya hayan despertado. Hisashi solo atinó a sentir, e Inko solo se retiró por un pasillo medianamente estrecho. Cuando Inko se fue él solo se puso a revisar el entorno completo del hogar, se dio cuenta de que cada una de las fotos en las que estaban juntos no se hallaban. Lo entendió aún más con la aseveración de su esposa, él lo odia, y él se lo merece. Hay bastantes detalles que tendrá que decirle a Inko antes de que se vaya. Más aún con lo que está próximo a hacer, tiene que protegerlos de ese loco desquiciado por el poder. Tenía que asegurar que el futuro de su hijo sea un lugar lleno de luz. Listo, siguen dormidos, vamos, susurró asomándose desde la puerta del pasillo. Él únicamente siguió las órdenes de su cónyuge y prosiguió por el pasillo que llevaba a la habitación de su hijo. Recuerdos innatos de sus días en el antiguo apartamento, como lo solía llevar como caballo sobre sus hombros. Ya no había vuelta atrás a lo que hizo, solo restaba tragarse su orgullo y pedir perdón. Es lo que debía hacer. Aquí es, mostró Inko una puerta donde había un pequeño letrero de All Might con el nombre de su pequeño en el medio. Gracias, en serio Inko, muchas gracias, dijo el hombre tomando de las manos a su esposa. No te preocupes, solo no hagas mucho ruido, contestó mientras depositaba un beso en su mejilla, te espero en la sala, sentenció yéndose por el corredor. Tomó la perilla de la puerta, suspiró con tranquilidad y la abrió lentamente con los ojos cerrados. Esperó un par de segundos en búsqueda de algún efecto o reacción proveniente de dentro de la habitación. Nada ocurrió, sin prisa de por medio abrió lentamente los ojos, observando con sorpresa a su pequeño, sonriendo con tranquilidad, mientras era abrazado por una pequeña. Miró la escena de reojo, se veían tiernos, felices, pero había algo que en su mente no cuadraba, hasta que las piezas encajaron una por una, volvió a ver la escena y la reconoció. Activó su kit de análisis y lo notó en casi nada de tiempo, era ella. Los dos pequeños con la anomalía recién descubierta se encontraban ante él. ¿Qué vueltas da la vida?, susurró mientras se tomaba la cabeza. Con lentitud se acercó a los dos pequeños, se paró enfrente de ellos y los siguió observando. Vio en sus rostros la paz y tranquilidad en la más pura expresión. Posó su mano sobre las manos entrelazadas de los dos pequeños, y para su sorpresa su hijo empezó a sonreír ante el contacto. Ahí lo vio, con sencillez vio lo mucho que ha crecido el pequeño niño al que tanto dolor provocó. Los merecen más que yo, pensó mientras una luz tenue se produjo en la palma de su mano. Este mis regalo para vosotros dos, cuida bien de mi hijo pequeña. Pensó mientras se retiraba del lugar en silencio, sin notar el susurro leve de la pequeña. Eso haré, dijo entre sueños. ¿Qué tal te fue?, preguntó la peliverde mayor cuando vio salir del pasillo al hombre de traje elegante. Inko, necesito decirte algo antes de irme, dijo serio y con tristeza. Está bien, salgamos afuera, respondió extrañada por su repentina actitud. Inko, llegó el momento de decir adiós para siempre, soltó de golpe el Midoriya mayor cuando ya se encontraban fuera del apartamento. La felicidad que había precedido esa mañana se esfumó en segundos, lo regresó a ver en busca de una negación, un lo siento era una broma, o un nos vemos el lunes. Su mente recordó con pesar las palabras que dijo el día de ayer.
Iba bastante en serio, y lo notaba en sus facciones. Me hubiese gustado que al menos pudieras quedarte a nuestro lado un tiempo, contesto al borde del llanto. Lo siento tanto, pero es el precio que debo pagar. Continúo tomándola del hombro. Si tan solo todo fuese diferente, sollozo con tristeza mirando el suelo. Inko, eres una mujer maravillosa, increíblemente bella y tu corazón es un terrón de azúcar que no quiero lastimar, dijo mientras tomaba una carta y se la mostraba, solo espero que encuentres a alguien mejor que yo, que sí te sepa cuidar y dar una vida tranquila. Y por favor, no le digas nada a Izuku, solo entregale este cassette cuando llegue el momento, ¿sí? Culminó mientras lo depositaba en su mano. Hasta nunca, Isashi. Hasta nunca, Inko. Fueron las últimas palabras que se escuchó de parte de Isashi antes de desaparecer en el aire cual tempestad de polvo y siendo transportado al techo de un edificio en construcción. Mirando el cielo por lo alto, observándolo con paciencia y bastantes lágrimas en sus ojos. Lo comprendió al fin, tenía que hacerlo para proteger lo que más ama, no dejaría que su futuro, no, el futuro de cientos de familias, se vean perjudicadas por sus acciones, detendría al Dr. y a All for One a toda costa. Y volvió a desaparecer. Ya con un propósito a cumplir. Y algo a lo que proteger. Adiós.